Bien, querían que esta ayudantía sea con el Excel del ingeniero, entonces lo vamos a hacer ahora aquí, ¿no? Este es el Excel que tiene, que les pasó, al menos a lo del grupo I, supongo que es similar a lo del Y, y aquí están los ejercicios que hicieron con él, ¿no? Entonces ahora, o sea, en un semestre normal a estas alturas ya deberían haber dado parcial, el primer parcial. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser hacer un modelo de examen. Ya, comenzamos entonces. Ejercicio uno. Dice, para el siguiente flujo con interés del 6%, hallar, ¿no? Y nos da un flujo y nos dice el valor presente en el año cero y el valor de los pagos para retirar todo el dinero en 7 cuotas desde el año 44. Entonces, ¿cómo hacen con el ingeniero? Primero colocan todos los datos, ¿no? Todos los meses o los años en este caso, y tiene que ser hasta el 35. En este caso nos está pidiendo el valor presente en el año cero, entonces simplemente tenemos que copiar todos los datos, ¿no? Si en el dato, en el año 2 tenemos un dato muy, muy grande, pero como es un modelo o por ahí yo lo modifiqué y no hay problema con eso, lo vamos a copiar. Fíjense que en el año 30 en el año 31 hay un dato que podrían confundirse, ¿no? Pensar de que todo es 23/20. Es todo 23/20 hasta el 34 y en el 31 es al revés. Ya, bueno, ¿qué era lo que hacían después? En este caso queremos llevarlo todo al valor presente, entonces ponían presente dado un futuro y la tasa de interés yo la voy a colocar acá, en esta celda, que es del 6%, entonces voy a colocar 0,06 y voy a hacer una columna con todos los factores, ¿no? Que es igual a 1 dividido entre 1 más la tasa de interés, F4, y elevado a 0 en este caso, ¿no? Lo estoy anexando al valor del año en el que esté. Y luego simplemente arrastramos todo hasta el año 35 y calculamos el valor presente de cada uno de los flujos, multiplicando el monto por el factor, ¿no? Y otra vez arrastramos todo hacia el final. Y por último, vamos a hallar el valor total de todos esos montos en el año cero con la fórmula de autosuma, ¿no? Que lo podemos hacer así. Y ese sería el monto. Les pregunto, así más o menos fue como hicieron con el ingeniero, ¿no es? O me estoy saltando algo, porque yo no estuve en esa clase. Sí, así fue. ¿Así Así, no? Bien. Entonces con eso, y creo que le puso, ¿no es? Respuesta, o respuesta al inciso A. Respuesta al inciso A. Bien, fácil. Ahora el inciso B dice hallar el valor de los pagos para retirar todo el dinero en 7 cuotas desde el año 44. Entonces esas 7 cuotas son 7 anualidades. Entonces vamos a poner aquí la fórmula básica de la anualidad para el enunciado. Dice que necesito yo buscar una anualidad, ¿no? Y voy a elegir el factor presente, dado una anualidad, al 6% y 7 veces porque me pide 7 anualidades, ¿no? Todo esto, miren, para que se entienda más, ¿no? Voy a poner que esto va a ser igual a qué valor. Y si se acuerdan, cuando analizábamos las herramientas para comparar dinero o flujo de dinero, decíamos que el factor presente dado una anualidad convertía todas esas anualidades, las 7 anualidades con valor de A, en un valor presente un año antes de la primera anualidad, ¿no? Entonces, en este caso, ¿dónde va a salir el valor presente si yo comienzo en el año 44, el pago de mis cuotas? En el año 43. En el año 43, entonces aquí yo puedo poner, digamos, presente en el año 43, ¿no? Así sin tener ningún número. Ahora yo necesito aquí calcular el valor numérico del flujo en el año 43.
pero ya sé que tengo el valor presente en el año 0. Entonces, ¿qué hacían? Seleccionaban eso y lo llevaban directamente hacia el futuro con el factor que es 1 más la tasa de interés y elevado a 40, elevado a 43 en este caso, ¿no? Porque lo estamos llevando desde el 0 hasta el 43. Si me equivoco, me avisan, ¿ya? Y para que se vea más bonito, le vamos a poner esto. Ya, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Entienden lo que estoy haciendo, no? Sí. ¿Será que puede volver a repetir que se veía entrecortada? Ya. ¿Hasta aquí entendieron cómo sacamos esta fórmula o no? Sí. Ya, entonces prácticamente estoy haciendo en el Excel la explicación que hacíamos antes en el Word. Ponía la ecuación general y luego buscábamos los datos uno por uno, ¿no? Entonces, necesito hallar el valor presente. Fíjense que volvemos al mismo concepto, ¿no? De que el valor presente y futuro es relativo. Yo estoy diciendo presente en el 43 porque es presente en relación a las 7 anualidades, pero en relación al valor 66.069 se convertiría en un futuro, ¿no? Entonces yo necesito llevar esos 66.000 que están en el año 0 al año 43. ¿Y cómo lo llevo? Eh, Selecciono el dato que está en el año 0 y lo voy a multiplicar por el factor futuro dado un presente, que si se fijan en su fórmula, ese factor es igual a 1 más la tasa de interés, que la tengo acá, 0,06. Cierro mis paréntesis y lo tengo que elevar n veces. Esa n representa las veces que voy a mover el flujo. Entonces, si está en el año 0 y lo quiero llevar al 43, voy a poner elevado a 43. ¿Ya? Entonces le damos Enter y este 809.000 representan estos mismos 66.000, pero en el año 43. ¿No? Entonces, de aquí hasta acá sería llevado hacia un futuro. Y lo necesito ahí para poder ocupar esta fórmula y hallar el valor de las anualidades que sean equivalentes a todo este flujo. A todo este flujo de acá. Creo que lo ponía con verde aquí el ingeniero, ¿no? Al flujo real, digamos. Bien, antes de seguir, ¿se entiende eso? Sí, se entiende. Ya, entonces estoy poniendo otra vez el valor de la anualidad. No la conocen, es lo que están buscando y es lo que van a tener que despejar. Entonces, sabemos de que este factor presente dado una anualidad al 6% 7 sí lo pueden buscar, ¿no? Y para eso tenían esta hoja acá. Y miren, claro, de lo que ya había hecho antes ya está calculado, digamos. En esta hoja, que seguramente ya la entienden porque el ingeniero se las explicó, simplemente cambian la tasa de interés y el n y se calculan todos los factores. Entonces, volviendo al ejercicio, estamos viendo de que necesitamos el valor P dado A al 6% y 7 veces, ¿no? Eso dice la fórmula. Entonces ya yo cambié aquí, ¿no? 6% y 7 veces y el factor que necesito es este, P dado A. Entonces lo voy a copiar y me lo voy a pegar acá como valor, ¿no? Que es este. ¿Ya? Entonces lo tengo pegado como valor. Hasta ahí que tengo. Ya tengo el valor del factor y tengo el valor del presente. Entonces lo que voy a hacer va a ser despejar A. Entonces A va a ser igual a, si se fijan en la ecuación, en esta primera ecuación, sería igual a el presente en el 43 dividido entre el factor, ¿no? Entonces, igual, despejando A de la primera ecuación, va a ser igual a esto dividido entre el valor del factor que acaban de hallar, ¿no? O bueno, que acaban de calcular en la hoja 1. Y ese sería el valor de las 7 anualidades para que la cuenta quede en cero, ¿no? Suponiendo que estuvieron depositando toda esta cantidad de dinero a lo largo de 35 años. Bien, pasemos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice, para el siguiente flujo de depósitos con interés del 7% anual, hallar el valor futuro en el año 30, el flujo equivalente de gradientes empezando en el año -2 con 100 hasta el año 20. ¿No? Aquí lo quise hacer para no aburrirnos y hacer siempre los mismos tipos de ejercicios. Le puse el año -2, eso no estaba así en el modelo, yo le cambié. Entonces vamos a ver qué sale. Otra vez,
La diferencia en el Excel del ingeniero cuando uno quiere llevar a un presente y a un futuro es de que para el presente simplemente hacemos una columna con los años, ¿no ves? Del 0 al 35. Y cuando querramos llevar al futuro, hacemos dos, ¿no? En este caso tiene 23 flujos, entonces deberíamos hacer esto hasta el 23 y, perdón, y luego lo que hacen cuando es futuro es añaden del 23 al 22 y así sucesivamente hasta que iguala a cero, ¿no ves? Para poder ocupar el otro factor que es futuro dado un presente. ¿Se entiende? ¿O alguien no fue a clase y quiere que lo expliquemos? Bien, Sí, explícalo, por favor. ya. Ya les explico entonces. En el ejercicio 4.1 estamos buscando el valor presente. Entonces, si se fijan, para hallar los factores son esta columna que voy a pintar de naranja. ¿Ya? Estos factores de naranja necesitan estar elevados a un número, que en este caso, si se dan cuenta, es el número del año en el que se encuentra el monto. ¿Ya? Y eso está bien, digamos, ya lo entendieron. Pero cuando queremos hallar el valor futuro de un monto, ya no necesitamos elevar el dato al número en el que está el flujo. En el ejercicio 4.2 lo que queremos es llevar todo hacia un futuro. Entonces necesitamos elevar o en vez de n, colocar los pasos que vamos a mover hasta llegar a un determinado año. Porque en el 4.1, por ejemplo, este 3140 que está en el año 3, con este factor ustedes necesitaban llevarlo al año 0. Entonces tenían que moverlo 3 veces, ¿no? En cambio, en el 4.2, si ustedes tienen un monto aquí de los mismos 3140 y necesitan llevarlo al futuro en el año 30, ya no necesitan moverlo 2 veces, van a necesitar moverlo 28 veces, ¿no? Entonces, ya nos adelantamos y llegamos a donde quería decirles dentro de un rato. En este caso, en el ejercicio 4.2, nos conviene poner hasta el año en el que queremos llevar los datos y no hasta el año donde tenemos datos. ¿Qué quiere decir esto? En el enunciado nosotros tenemos 23 datos, ¿no? 23 flujos, digamos, hasta el 3150 en el año 23. Pero el inciso A nos dice hallar el valor futuro en el año 30. Entonces me conviene hacer un flujo hasta el año 30, hasta acá. ¿Para qué? Para que cuando yo calcule los factores del futuro dado un presente, yo comience a llevar cada dato hasta el año 30 de esta forma. ¿Ya? Y lo vamos a ver ahorita. Entonces, lo que quiero que entiendan es que va a depender de dónde lo quieren llevar. Si quieren llevar al presente, simplemente hacen una columna. Si quieren llevar al futuro, hacen dos columnas. ¿Y hasta dónde va a llegar la columna? Hasta el año en el que ustedes quieran llevar todo su flujo hasta el futuro, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a colocar los montos del flujo. En este caso, en el año 3 es 530 y así. Ya. Fíjense que el flujo de datos ya yo lo copié. El flujo era con verde. Y he puesto los datos hasta el año 30. Simplemente porque queremos llevar todo hasta el año 30. Entonces vamos a calcular ahora ese factor que se va a llamar futuro dado un presente. Y si se fijan en las tablas de la fórmula para el futuro dado un presente es igual a 1 más la tasa de interés, que la voy a colocar aquí, elevado a, en este caso, vamos a colocar 30 y ya no 0, ¿no? Porque el valor futuro dado un presente me va a mover el dato que yo tenga en el monto 30 veces hacia la derecha. Y con eso, ¿me estoy equivocando? Ah, no. Ah, claro, es por lo que no tengo la tasa de interés, ¿no? La tasa de interés es 0,07. Ahora sí. Y arrastro todo hasta el año 30.
Con eso tengo todos los factores que van a llevar cada uno de los datos en el monto hasta el año 30, ¿no? Por ejemplo, en el año 9, con este factor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos llevando 21 veces hacia la derecha. O sea, 21 veces desde el 9 hacia la derecha va a caer en el año 30. Y aquí simplemente calculamos el monto por el factor para que cada uno de los montos individuales me los calcule en el año 30. Entonces yo me vengo aquí y hago una suma de todos estos datos. No, yo sé que aquí no hay nada, pero igual lo voy a dejar así. Y me va a salir el resultado, que va a ser el valor futuro en el año 30. Muy bien. Para que se entienda mejor lo voy a volver a explicar. Cuando queremos llevar un flujo de datos al futuro de la forma del ingeniero, necesitamos colocar los datos hasta el año en el que queremos llevarlo. En este caso, el valor futuro en el año 30, dice. Entonces, a pesar de que ustedes tienen 23 datos, nos conviene escribir 30, hasta el 30, ¿no? De esa forma, cuando nosotros escribamos esta otra columna con los datos, digamos, el complemento para llegar al año en el que buscamos, comenzamos colocando 30, 29 y luego arrastramos y tenemos hasta el año 0. Esto va a servir para que podamos ocupar esta columna como dato en el factor, que es esta columna con naranja, ¿no? Entonces, ¿qué hay en cada factor? En cada factor está el del futuro dado un presente y lo estamos moviendo el complemento de las veces o las veces que faltan para llevar un dato que está en el 3 hasta el año 30, ¿no? Entonces aquí tenemos todos los factores individuales para llevar cada flujo hasta el año 30, ¿no? ¿Y cómo hallamos eso? Haciendo otra columna, añadiendo una multiplicación entre el monto por el factor, ¿no? Entonces aquí tenemos cuánto valen estos 530 en el año 30, 3.293, y así sucesivamente. Entonces hacemos una sumatoria de todos estos datos y tenemos el valor futuro en el año 30. Ahora sí, Sí, todo claro. bien, tenemos el inciso A. Y fíjense que ahora vamos a volver a hacer, digamos, el mismo tipo de procedimiento para el inciso B. Flujo equivalente de gradientes empezando en el año -2 con 100 hasta el año 20. Entonces yo voy a comenzar con mi fórmula genérica, ¿no? Que le digo que va a ser igual. Primero voy a colocar esto para decir que aquí vamos a añadir mi gradiente. Todo gradiente comienza con una anualidad, ¿no? Y dijimos que íbamos a poner presente dado una anualidad, en este caso es al 7%, y aquí yo necesito saber cuántas veces. Entonces, ¿pueden decirme fácilmente cuántas anualidades van a haber entre el año -2 y el año 20? Así sin hacer nada. Van a haber 20, 23. 21, ¿cuántas? 32. 32, no, 23. 20, 23, 23. 23, son 23. Y como van a hacer el examen en Excel, nos olvidamos de todas esas reglas que yo les había dado para hacer el examen a mano, porque ahora lo que podemos hacer es seleccionarlo desde el -2 hasta el 20, y aquí sale, ¿no? Recuento 23. Entonces son 23 anualidades que ustedes buscan, digamos, ¿no? Entonces, anualidad por presente dado una anualidad al 7%, 23, y le vamos a sumar un gradiente, ¿no? Estamos asumiendo que es positivo. Sumar el gradiente y lo mismo, presente dado un gradiente al 7%, las mismas 23 veces. Bien, vieron que con ese -2 y con Excel ahora ya es mucho más fácil, digamos. Ahora les pregunto, si tuviéramos todos los datos de esta fórmula, ¿dónde caería el resultado? ¿En qué año? En el -3. -3. En el año -3. Bien, porque dijimos que cuando hacemos un gradiente y estamos ocupando el factor presente dado una anualidad y presente dado un gradiente, para yo poder compararlo con alguien, necesito un valor que esté un año antes
de donde se encuentre la primera anualidad o el primer gradiente. Entonces, para poder compararlo, esto va a estar el presente en el año -3. Bien, ahora les pregunto, ¿este 184.000 en qué año está? En el año 30. ¿En cuál? En el año 30. En el año 30, ¿no? Entonces, como que yo diga, tengo un futuro en el año 30, ¿no? Entonces voy a calcular aquí el valor presente en el año 3, sabiendo que como dato tengo este valor futuro en el año 30. Y yo les decía de que para llevar un dato de un año mayor a uno menor, necesitamos el factor presente dado un futuro, que funciona de la siguiente forma. Seleccionamos el dato que tenemos en el futuro y lo multiplicamos por ese factor que tiene en el formulario, es igual a 1 dividido entre 1 más la tasa de interés, que es 0,07, cierro paréntesis, y lo elevo las n veces que ustedes quieren mover ese flujo, ¿no? Y ahí tuvimos problemas ayer. Les pregunté cuántos pasos hay desde el 30 hasta el -3 y dijeron 34, pero en realidad hay 33. No se olviden de que para contar pasos, ustedes tienen que hacer una resta desde el año en el que tienen el dato hasta el año en el que quieren el dato. Tener, querer, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo quiero? ¿No? Entonces esa resta se hacía 30, que es donde tienen el dato, menos, -3, ¿no? Hay un doble menos ahí. Entonces, 30 menos por menos más 30 más 3 es 33, ¿no? Entonces, de esa forma, calculaban el valor presente en el año -3, ¿no? Y les decía yo de que tenía que ser menor que estos 184.000 porque estamos descontando los intereses anuales del 7%. Bien, entonces ya teníamos el valor presente en el año -3 de 19.000 y luego teníamos que hallar todos estos valores, ¿no? Y la mayoría, o sea, bueno, todos ya los tenemos menos el gradiente. ¿Cuánto es el valor de A? El dato dice que el valor del primer gradiente o de la primera anualidad es 100. Entonces tenemos ese 100. El factor presente dado una anualidad del 7% 23 lo podemos hallar de la hoja 1, ¿no? Esta hoja 1, ya saben, se las dio el ingeniero. Entonces podemos colocar 7% y N23 y ya calcula todos los factores para esos datos. Entonces yo me voy a llevar presente dado una anualidad y lo voy a colocar acá. Lo pego como valor y voy a poner presente dado una anualidad. Y luego voy a traer presente dado un gradiente, que está por acá. Copio y pego como valor. Bien, entonces ya tengo todos los datos para poder reemplazar acá. Y lo que les decía era de que directamente íbamos a calcular el valor de G de esta fórmula, usando los valores que ya tenemos. Entonces para despejar G de aquí, tenemos que llevar esta parte del sumando, digamos, A por ese factor, a restar al valor del presente en el año 3. Entonces voy a poner así. Esto que está en un lado, le voy a restar el valor de A, que es 100, multiplicado por el valor presente, dado una anualidad, que es este 11, ¿no? Cierro paréntesis y luego, si miramos la G, solamente me falta despejar el factor presente dado un gradiente, ¿no? Que como está multiplicando la G va a pasar a dividir, entonces voy a dividir entre este valor. Y con eso tenemos el gradiente, ¿no? Y hemos terminado. Inciso B, flujo equivalente de gradientes empezando en el año -2 con 100 hasta el año 20. Todo esto ustedes ya lo sabían porque hicieron ejercicio con el ingeniero de este tipo, ¿no? La única trampa que quería que recordemos o que aprendamos era el hecho de buscar algo en un valor negativo, ¿no? Y bien que nos equivocamos para que aprendamos, ¿no? Del 30 al -3 no hay 34, hay 33, ¿no? Y de esa misma forma podemos aplicar para cualquier otro valor negativo. Ahora, sobre este ejercicio 2, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Nadie? Bien.
Entonces, bueno, ya hicieron su práctico ahora, ¿no? Los dos grupos, entonces están hachas. Vamos al 4.3. Hallar X para que en el año 15 el futuro sea de 60.000 al 8% de interés. Voy a anotar la tasa de interés y vamos a calcular en el Excel con la forma del ingeniero, ¿no? Recordemos que cuando queríamos hallar algo en el futuro, nosotros hacíamos una columna con los números de los años y otra con el número o sea, al revés, pero comenzando desde el año al que queremos llegar. Entonces, yo voy a poner desde el 0 y lo voy a llevar hasta el año 15, ¿no? A pesar de que tengo datos hasta el año 10 únicamente. Y luego voy a poner desde el 15 hasta el 0. Bien, ahora si quieren podemos poner los montos y o el flujo, como quieran llamarlo, perdón, no es acá, aquí, ya. Los montos o los flujos, que sería copiar todo esto que está aquí, ¿no? Los 1000 y todos los datos con X. Solo que vamos a tener en cuenta de que esas X nosotros la vamos a considerar como un valor que lo vamos a poner por acá, ¿no? Y lo que yo les decía era de que para comenzar podemos asumir cualquier valor, ¿no? 100, digamos, cualquier número. No hay problema con eso porque al final vamos a tener que calcularlo. Ahora comenzamos a copiar ese flujo, que si se fijan en el año 0 tenemos 1000 y hasta el año 3. En el año 4 tenemos 1000 veces el gradiente. Perdón, yo le puse gradiente, no es gradiente, es incógnita. Ya. En el año 4 tenemos 1000 veces X, que es la incógnita, ¿no? 1000 por la incógnita. Y luego seguimos calculando, ¿no? 1700 más la incógnita. Y el año 6 es igual a ese dato. El año 7, 1000 más X. El 8, 1700 más 5 veces esa incógnita. Y en el año 9, 4000 y en el otro también. Bien, ahora necesitábamos llevar todo este flujo al futuro, ¿no? Entonces voy a calcular el factor futuro dado un presente. Ese factor es igual a 1 más la tasa de interés, que en este caso es 0.08, y lo voy a dejar así. Y tiene que estar elevado a n, ¿no? Que si recordamos la fórmula Sn representa cuántas veces ustedes quieren mover el dato hacia la derecha con el f dado p. Entonces, con esto que hemos hecho al principio, al seleccionar el 15, estamos diciendo de que esto lo vamos a llevar al 15 y así sucesivamente hasta abajo, ¿no? Hago todo eso, todos estos factores y calculo mi nuevo monto, digamos. Le voy a poner monto en el año 15, que va a ser igual a esos 1000 por eso, ¿no? Que representa que estos $1000 en el año 15 a esa tasa de interés van a representar 3172 y nada más. Entonces hago esta operación y luego puedo hacer una suma de todos esos datos para poder conocer el valor futuro en el año 15. Y dice, hallemos el valor de esta incógnita para que en el año 15 el futuro sea de 60.000. Por el momento tenemos 270.000. Entonces aquí yo les pregunto, ¿cómo hacen con el ingeniero? Hacen tanteo, creo, ¿no? Y mira, ya está en 10, 58.000 y así, y luego van buscando así, ¿o Sí, cómo hacen? tanteo nomás hacemos. Tanteo, ya está bien. Si quieren pueden hacer así entonces, o si no, podemos usar lo que les enseñé en el otro día, ¿no? El otro día nos vamos a datos, análisis de hipótesis y buscar objetivos. Eso lo vimos en el otro video, pero si quieren lo podemos volver a ver ahora. Dice definir la celda. Definir la celda significa que ustedes van a seleccionar el dato que necesitan ¿cómo les digo? Como condición, ¿no? En este caso la condición es que ese dato que yo estoy encerrando sea 60.000. Entonces defino la celda a la cual yo quiero aplicar la condición.
¿Con qué valor, a qué valor querés a qué valor querés convertir ese dato? Bueno, yo escribo 60.000 y dice cambiando la celda. ¿Qué celda vamos a cambiar? La incógnita, ¿no? Entonces Excel, ¿qué va a hacer? Va a cambiar este dato de tal forma de que la celda G9 sea 60.000. Le damos a aceptar y no fue más, ¿no? Me calcula aquí y fíjense que no hay fórmula, no hay nada. Y ya ustedes para decir que interpolaron, digamos, le ponen 1048 y está cerquita, ¿no? Ya no es tan exacto. Ya eso depende de ustedes, digamos, que quieren poner en su examen. Como va a ser en Excel, pueden hacerlo exacto como le mostré, o pueden tantearlo como les dijo el ingeniero, ¿no? Pero ya tienen una forma para comprobar que esté bien su resultado. Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿La podés repetir la última parte, por favor? Ya. Eh, lo de hallar el valor exacto, ¿no? Sí. Ya. Habíamos llegado hasta el punto en el que necesitábamos hallar el valor de la incógnita, ¿no? Yo había puesto 100. Y el ingeniero les dice de que ustedes tanteen, ¿no? Pongamos un valor, luego otro, y si vemos que está acercándose al 60, ustedes escriban cualquiera, o sea, le agreguen decimales. Entonces, para ser un poco más exacto, podemos irnos a esta ventana que dice datos, donde dice análisis de hipótesis y darle en buscar objetivo. Entonces, buscar objetivo en realidad lo que hace es despejar una ecuación lineal, para eso funciona. Ya, entonces, nosotros vamos a ocupar esta herramienta para poder calcular un valor exacto de la incógnita. ¿Y cómo funciona? En definir la celda, nosotros escogemos aquella celda que tenemos como condición en el ejercicio. En este caso, queremos que el futuro en el año 15 sea 60.000. Pero si nos damos cuenta, con 11 el futuro en el año 15 es 61. Entonces, eso es lo que yo quiero cambiar. O mi condición que yo quiero que sea 60.000. Entonces, con el valor, donde dice con el valor, nosotros ahí anotamos a qué dato o a qué número queremos que se convierta ese dato, ¿no? Que en este caso es fácil, 60.000. Y cambiando la celda, ahí ustedes tienen que seleccionar la celda que quieren que se modifique de tal forma que se cumpla la condición, que es G9 igual a 60.000. Entonces le damos a aceptar y ya la computadora, digamos, busca el valor exacto que convierte todo este flujo, todo este flujo en el año 15 al 8% en 60.000, ¿no? Y ahí lo tienen, con todos los decimales. ¿Listo? Gracias. Bien, ¿alguna otra duda sobre esto? Ya. Entonces, ya terminamos este ejercicio. De nuevo, me fijo, me está pidiendo valor futuro en el mes 42. Ah, ahí está la otra trampa, ¿no? Que les puede poner en el examen. Aquí el interés es anual, 6% anual, y el flujo está en meses. Se van a fijar bien eso cuando comiencen a hacer cualquier ejercicio, ¿ya? Y otro tema es de que seguramente él ya les ha dicho, de que cuando no dice anual y dice solamente interés del 6%, sin nada, se sobreentiende de que es anual, ¿no? Entonces, ojo con eso. El interés, a menos que diga lo contrario, es anual y el flujo, si está en meses, lo que tenemos que hacer es convertir ese interés anual en mensual. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a dividir ese interés entre 12 meses, ¿no? Y si les gusta verlo en decimales, perdón, en porcentaje, lo ponemos en porcentaje. 0,5% o 0,005 en decimales. Bien, ahí estaba la primera trampa, ¿no? Luego decía que como queremos hallar el valor futuro en el mes 42, hacemos lo que les digo, ¿no? Hacer las dos tablitas con los números y en este caso hasta el mes 42 y no hasta el 38 como están los flujos. Entonces nos vamos hasta el mes 42 y comenzamos con el 42 hacia abajo. Ya. Y aquí comenzamos a escribir los montos, ¿no? O los flujos. En este caso, para no perder tiempo, ya los tenía anotados acá, para copiarlos directamente. El 250 comienza en el año 1. Ahí. Ya de todas formas, si me equivoqué, ya saben. No importa, los arreglan ustedes, son solamente numeritos. Ahora,
vamos a hallar los valores, los factores, perdón, futuro dado un presente. ¿Y cómo se halla ese factor? Es igual a 1 más la tasa de interés. Apretamos F4 y lo elevamos a 42 en este caso, ¿no? Y luego hacia abajo. Y ahí ya tenemos todos los factores que me van a llevar cada uno de estos montos hasta el mes 42 con esta tasa de interés, ¿no? Entonces aquí comenzamos a calcular esos valores actualizados. Y ya calculo todo, ¿no? Y por último lo que hacemos es hacer una suma de todos esos datos y tendríamos este valor de 96.000 que representa, bueno, la suma de todo este flujo en el mes 42, ¿no? A esa tasa de interés. Ahora, esa es la respuesta, ¿no? Futuro en el mes 42. Esa sería la respuesta al inciso A. Nada complicado. Ahora veamos qué dice el inciso B. Si en el mes 42 si quisiera, perdón, se quisiera un valor de $100.000 y para eso se debe añadir un depósito en el mes 39, ¿de cuánto sería este depósito? ¿Qué quiere decir esta pregunta? Este monto de 96.000, que es el resultado de todo este flujo de datos, ustedes quieren hacerlo que se convierta en 100.000, ¿no? Pero no tenemos ninguna incógnita como en el otro ejercicio. Lo que nos está diciendo, y bien específicamente, es de que ustedes añadan un depósito en el mes 39, ¿no? En este mes, ahí ustedes necesitan añadir un depósito de tal forma que este dato se convierta en 100.000. Entonces, para poder modificar acá el dato y poder ver el resultado que estamos calculando, me voy a traer ese resultado, ¿no? Ese valor. Y otra vez volvemos a lo mismo, si se dan cuenta. Pueden, ¿cómo se dice esto? Y tantear, pueden tantear como les enseñó el ingeniero, ¿no? Digamos 100, no sé, 3.500, que parece, ¿no? Y 3.600 y así ir buscando. O podemos ocupar esto que les enseñé, ¿no? De los datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, definir la celda. Recuerden, en la celda viene la condición que viene en el problema, que dice que en el mes 42 ustedes quieren tener 100.000. Entonces pueden seleccionar esta o pueden seleccionar cualquiera porque es el mismo valor, ¿no? Entonces yo voy a seleccionar esta de acá. ¿Con qué valor quiero condicionar esa celda? Yo quiero que sea 100.000. ¿Y qué celda vamos a cambiar para que eso pase? Vamos a cambiar la celda, no sé por qué está seleccionado así, la celda E57, ¿no? Le damos a aceptar y listo. 3.905,82. Y ustedes podrían poner como resultado, ¿no? No sé, pues el valor para que en el mes 42 tenga, ¿cuántos? 100.000. Es de 3.905, ¿no? 83, digamos. Y nada más, ¿no? Es otro modelo de ejercicio, digamos, que si se dan cuenta no es nada difícil. Bueno, pues nos vemos el Una otro. pregunta. Sí, sí. Eh, o sea, ahorita lo resolviste el inciso B, ¿cierto? Pero en el examen, ¿cómo lo pondríamos si fuera en Excel? O sea, el inciso A ahorita no está. A un lado se lo pone la respuesta. No entiendo. Ah, esta respuesta de acá, ¿dónde la pondría? Claro, del inciso A, digamos, o sea, ahorita lo volviste a hacer, pero esto ya es del inciso B. A un lado pondríamos Ah, la ya. respuesta del inciso A. Ya te entendí. Mira, podés hacer esto. Eh, Esta era la respuesta, ¿no ves? Los 96.000. Lo copias y lo pegas al otro lado y decís que está, como hace el ingeniero, ¿no? Respuesta, inciso A, digamos. Y se la enmarcás y con eso haces lo otro que hicimos hace rato, que era hallar ese 3.905,83 y luego si querés lo copias y pones abajo, ¿no? Respuesta, inciso B. Yo pienso que así estaría bien porque él puede entender las dos respuestas, ¿no? Si querés lo copias y lo pegas todo al lado. No sé si va a copiar. Ah, va a copiar, ¿verdad?
Y aquí le borras esto y listo. No, bueno, solo que lo hice al revés, a la derecha está el inciso A y a la izquierda el inciso B. Ah, ok. Gracias. Bueno, nos vemos el otro lunes con modelos de exámenes. Listo. Pues, ya, gracias. Ya pues, chao, chao.